Hola, hola, hola. Saludos a nuestra amplia y más que nunca hoy amplia audiencia. Empezamos con La Cortada. Hola, Otto. Hola, ¿cómo estás? Programa número 17, seguramente todos pendientes del Mundial. Que creo que Brasil ha perdido contra Noruega, si no me equivoco, 2-0, era lo último que vi. Sí. Este, pero bueno, todo el mundo pendiente del partido, hasta, no sé, hasta yo mismo puedo decir. Viste que es llamativo esto, ¿no? O sea, Argentina, yo creo que desde hace unos 15 años, desde el 2010 más o menos, este, bueno, a mí me parece que Argentina fue recuperando, solidificando una nueva forma de expresar, una forma, viste que van cambiando las generaciones, de expresar su pasión mundialista. Y a mí por ahí me llama la atención, por ejemplo, creo que actualmente, o sea, tenemos una cosa ahí pendiente, México, y Brasil, me parece. Digo porque, qué sé yo, en los años 80 uno decía Inglaterra, ¿está? Maradona hizo historia haciéndole justamente un gol a los ingleses. Por ahí pienso que eso cambió un poco y, bueno, cambia, todo cambia. No sé si me gusta, pero cambió. Justamente eso estábamos hablando con el operador, nuestro amigo acá, allá afuera, antes que empiece el programa. Sí. Y él me pregunta, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? ¿Inglaterra o México? Si eso se hubiera preguntado hace 20 años atrás, todos dicen, no, 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 que pierde Inglaterra. Es unánime. Es unánime, Mm. pero en estos últimos tiempos, más que todo por las agarradas en las redes sociales, Sí. porque México históricamente no somos nada. Lo que pasa es que si un inglés nos dice algo, nos critica algo, nosotros por ahí no nos enteramos. O sea, pero un mexicano bueno, digo, ¿no? Los públicos más grandes en las redes sociales, bueno, México, Argentina, ¿no? Que hablan en español, digamos. Colombia, España, Sí, pero yo creo que una cuestión un poquito tonta también de esta rivalidad con México, ¿no? Porque me parece que más allá de las de las rivalidades históricas que hay entre Argentina e Inglaterra, que son, bueno, reales, que se remontan desde la creación de nuestra nación. Este, esta agarrada infantil en las redes sociales por muchos bocones, es una nimiedad para mí, pero que se ha exacerbado, por lo que supuesto, ¿no? pasa es que sí, son cosas, son nimiedades, dale, pero al mismo tiempo te van construyendo el día a día. Para decirte un ejemplo, mira, en el siglo XX nosotros estábamos en un mundo bipolar, ¿dale? En un mundo donde vos eras occidental o eras pro yanqui, ponelo pro ruso, ponele. ¿Se entiende? Salvo algunos países como el nuestro que decía tenemos que buscar una tercera posición, tenemos que tratar de ser independientes, que algunos años nosotros pensamos en esos términos. Y ahora tenés un famoso mundo globalizado donde cada vez más lo que está en discusión ya no es tanto a qué hemisferio perteneces, sino cuál es tu escalafón, cuál es tu jerarquía en tu área de influencia. Ponele América, Latinoamérica, ponele. ¿Quién es más importante en Latinoamérica? ¿Quién? México, Argentina, Brasil quizás. ¿Quién es la potencia que se la banca acá? Sí, 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 esto, yo me acuerdo de los primeros partidos que jugaba el Cruz Azul contra Boca, ya en la Copa Libertadores, Ujú. que el mismo presidente de México estuvo apoyando, porque bueno, los equipos mexicanos no participaban en la Copa Libertadores, en la Copa Libertadores, entonces para los mexicanos era algo como que estaban trascendiendo las fronteras del fútbol, entonces y ahí empieza una rivalidad a partir de entonces. Claro, Pero claro, claro, escúchame, claro. usted sabe que tenemos un invitado. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que en nuestro primer programa de radio, que era sobre mitos populares, teníamos a los alumnos de la Escuela Mariño, y uno de esos alumnos que estuvo fue Antonella Verdún. Antonella, por favor, pasa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Yo recuerdo que Antonella Verdún bueno, se destacaba muchísimo, bueno, muy buena alumna en la primaria. Su
su directora, que fue compañera mía de la secundaria, que yo era bastante travieso en la secundaria. Con Paula Saracho me estoy Sí. refiriendo, si me escucha le mando un saludo. Me posteó en las redes sociales que está muy contenta de que sos una persona que tiene mucho para decir. Bueno, todo elogio por vos, Antonella. Y hace poquito te he visto en las redes que habías ganado o tenías una mención en unas olimpiadas de matemáticas. Y bueno, antes que hables de esto, quiero presentarte también. Tenés 14 años, vas al año, ¿qué año de la escuela técnica? Segundo del ciclo básico. Segundo del ciclo básico de la escuela técnica de Espucio. Sí. Muy bien, mira vos, ¿no? No, está bien. O sea, digo, la escuela técnica siempre fue, tenés que tener coraje. Está muy bueno, digamos. Gracias. Acércate un poquito más al micrófono. Ahí está. Okay. Bueno, Antonella, comentá un poquito cómo te va en la escuela, qué es lo que te gusta hacer, cuáles son tus materias favoritas, qué te parece. Bien, como ya se conocen las escuelas técnicas, pasamos la mayor parte del día en la escuela, justamente. Cierto. Nosotros llegamos a estar entre 8 a 9 horas en la escuela. Es un montón. Primero y principal es que nosotros sí podemos decir que tenemos una educación un poco mayor, porque bueno, estamos más tiempo con los profesores, le agarramos más confianza. Si tenemos duda, preguntamos, porque sabemos que tenemos cantidad de horas para estar ahí. Bueno, y tiene los talleres. Vos Sí. sabés que eso siempre se charla con respecto a la educación, porque había toda una tradición de que estudiar era simplemente estar leyendo algo. ¿Se entiende? Solamente la teoría. Sí. En cambio, que vos tengas ya toda esta experiencia desde joven, practicando, haciendo cosas, medio que con el tiempo te va a cambiar bastante la forma de pensar, cómo uno se relaciona con el mundo. Y eso está bueno, digamos, acostumbrarte a hacer las cosas, a resolverlas en los hechos, está bueno. Y uno también se da cuenta porque hay chicos en los cuales no son buenos en la teoría, pero son muy buenos en la práctica. Nosotros, los talleres, tenemos la mitad del trimestre teoría y la otra mitad práctica. Y hay niños que solamente se destacan en la práctica, porque muchas veces la teoría es complicada. Imagino que también debe haber una cuestión, ¿no? De que, viste que para muchas veces la práctica tiene que ver con ser capaz de explicarlo. Sí, Y para mucha gente es más fácil, bueno, ya está, lo hice, ¿no? Bueno, ya está hecho. Toda esa cosa de los pasos, de explicarlo, que es también importante porque es la mejor prueba de que lo entendiste. exactamente. Este, mm. Pero escucha, vos participaste ya en una Olimpiada de Matemáticas. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la experiencia? La primera vez, por lo menos en mi caso, fue traumática. Éramos, no me acuerdo, seríamos como 200, varios niveles. Bueno, me dan la hoja y yo me quedo trabada en uno de los problemas. Son 3. Pasa. Y soy la última en salir, me acuerdo, ¿sabes? Sí. Momento traumático para mí. Estaba en séptimo. Yo venía de toda mi vida, había sido alumna de excelencia. Tenía promedio 10, todo. Y para mí fue un golpe. ¿Dónde fue? ¿Acá? Se realizó en Mosconi, justamente era la Bien. primera instancia. Sí. Y me traumatizó. Claro. Salí llorando ese día. ¿Y qué pensás? ¿Te trabaste en serio por una cuestión de que era complicado o también estrés? Era el estrés también. Claro, Yo. pasa. Sí. A mí me pasó que ya en los últimos minutos, como ya estaba sola, dejé como de sentir esa presión y los logré resolver. Pero igualmente estaba mal todo. Claro. ¿Y después qué? Después charlarlo, seguramente con tu familia, amigos, docentes, empezar a procesar el estrés y buscar la estrategia de superarlo, supongo. Sí, justamente yo la paso esa instancia y voy a la segunda. En la segunda fue todo lo contrario, o sea, yo estaba calmada ya. No me importaba si alguien entregaba o no, porque yo estaba centrada en lo mío. Claro. ¿Y qué tal? ¿Mejor? Mejor, me sentí mejor. ¿Y de ahí a qué instancia pasaron? O sea, nosotros en ese tiempo participábamos en 2 olimpiadas. Primero lo que es Omakue
que se realiza, bueno, cada municipio. La segunda instancia es todo, gracias, todo el departamento. Y luego, la última, nosotros competimos con toda la parte que es Yacuiba, Aguas Blancas, toda esa zona limítrofe con Bolivia, competimos. O sea, compite el departamento de San Martín, el departamento Orán y las partes limítrofes con la cuenca del Bermejo, de parte de Bolivia. Departamento Gran Chaco, te dije. Sí. Claro, claro, claro. Pero son Olimpiadas en serio, o sea, es una cuestión regional, internacional, digamos. Sí. No, está muy bueno, está muy bueno. Categorías por edades, seguramente. Sí, sí, sí. Pero cómo es la preparación? Porque vos tenés ya como materia, digamos, matemáticas, la tenés como la tuvimos todos. Sí. Pero seguramente para prepararte a ir a una Olimpiada debes tener que tener algún tipo de preparación especial. Yo comienzo en séptimo. A nosotros que era en ese entonces la vicedirectora, la maestra Paola Saracho, ella consigue un preparador, un ex olímpico, el cual se dedicaba a eso, justamente a preparar chicos. Mirá, mirá. Después, cuando yo paso a primero de secundaria, yo sigo con ese mismo preparador. Y ahora... ¿Era personal tuyo o era de un grupo de alumnos? Éramos digamos? de un grupo que... Perfecto, perfecto. Uh-huh. Ya el año pasado, él nos preparaba 4 nada más. Que éramos los que habíamos seguido todo. Los que podían seguir participando, entonces Sí. los preparaba solamente a ustedes. Sí, más o menos ¿cuántas horas esa preparación? Solía variar entre 2 a 3 horas. ¿Y qué es? ¿Entender mejor los ejercicios o otro tipo de ejercicios diferentes de lo que vos estudiarías en séptimo o ahora en secundario? Diferente a los que yo estudiaría. Mira qué raro, mira qué interesante. ¿Sabes qué? A mí me interesaba esto especialmente, ¿por qué te digo? Porque me parece fascinante, digo, ¿no? Nosotros, todo el mundo estudia, dale, está bien, te formás, pero para un concurso, es de la misma forma que un atleta no es solamente bueno instintivamente, no es una persona espontánea, es una persona que se forma. O sea, la única forma de llegar a ser bueno en algo de verdad es formándote. Si es posible con alguien, con un profesor dedicado, y si es posible, si el Estado te apoya, mejor, ¿no? Que no siempre pasa. Por ahí ves a los atletas olímpicos, qué sé yo, trabajando como pueden todo el día para poder bancar su deporte. Bueno, ¿cómo siguió tu desempeño? ¿En qué talla estás ahora? ¿Todavía seguís practicando ahora con estos 4 compañeros? No, actualmente este año, Sí. por que mi preparador, él trabaja, está casado, todo, sus horarios están muy limitados. Claro. Entonces, él lo que nos dijo, háganlo de una manera muy autodidacta. Sí. Y, por ejemplo, seguimos solamente 2. Mirá. ¿Y ahora en qué fecha, preparándose para qué nuevo evento? ¿Cuándo serán las próximas fechas? ¿Cómo sería la bien. participación? Para primeramente de Omacube, el zonal, Sí. donde competiría todo el departamento, que suele ser en septiembre, y luego el regional de Oma, el cual compite toda la provincia. Mirá. ¿Y cuántos días más o menos son? ¿Cómo es el sistema una vez que llegas ahí? ¿Tenés instancias, después tendrás eliminatorias y todo eso, supongo? Obvio es. Ajá. ¿Más o menos cuántos días? Nosotros pasa que en el caso de Omacuba nosotros rendimos y ese mismo día nos dan los resultados. Mirá. En cambio, Oma, al ser una competición más grande, suelen tardar entre una semana a un mes en dar los resultados. Mirá. Está bueno. Y después que un reconocimiento, si es los reconocimientos, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo quedas? ¿Cómo queda uno? ¿En qué? En el caso de Omacube sí se pone en qué puesto queda uno. En el caso de Oma no. O sea, solamente ponen clasificados. Un reconocimiento por haber participado, digamos. Entraste, digamos, claro. Sí. Mirá. Mira vos, qué interesante. Che. Sí. Y dentro de todas las materias de la técnica, que se caracteriza por las materias exactas, que es su fuerte,
¿Cuál es tu favorita? ¿Las humanidades, las materias exactas? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gustan más las materias exactas, lo que es matemática y física son mis favoritas. Ah, física. Mira vos qué interesante. ¿Y tenés algún por ahí objetivo lejano con respecto a la física? Em, Esto es algo que nos habla mucho nuestra profesora de física, es que todo desciende básicamente de la matemática. Entonces yo la vería más en poder aplicarlas a las dos juntas, no tanto a la física por solitario. Porque nosotros trabajamos la física, pero muy de la mano con la matemática. Todos lo que son los teoremas que vemos en la matemática, también los trabajamos en física, pero desde otra perspectiva, justamente. Ujú, ujú. Está bueno, está bueno. Y en lo personal, ¿cuál es más o menos, cómo son tus consumos culturales? ¿Qué te gusta? Sos, por ejemplo, ahora todo el mundo, o sea, redes sociales, TikTok, YouTube, son las cosas que uno más consume. Y también las podés consumir para informarte o para Sí. formarte. Hay cosas interesantes, ¿no? De divulgación científica y todo eso. ¿Para qué lado va tu consumo? ¿Cómo te informás o digo, el uso de internet, digamos? Eh, Todo lo que es la parte científica me gusta mucho el consumo científico y también, en mi caso, yo soy cristiana evangélica, así que Ujú. también consumo mucho de ese Mucho contenido. contenido bíblico. Sí. Está muy bien. ¿Y qué página de internet más o menos te gusta ¿Qué podrías recomendar? informarte? Yo, por ejemplo, soy muy wikipedista, Claro, que le claro, entro un claro, claro, enlace, claro. me voy a otro así, pero por ahí algunos tienen No, otra. Wikipedia. ¿Qué es lo que me gustaba a mí mucho? Que es una app justamente, pero también uno lo busca en Google y te enseña mucho, porque no solamente te puede dar respuestas, sino te da procedimientos Brainly, lo que sé. O Sí, sea, sí, sí, conozco la aplicación. Sí, 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 No, yo sí. ni idea. ¿Cómo es la aplicación? em, la aplicación uno puede poner alguna duda que tenga, algún ejercicio que no le entiende, etcétera, y las personas te pueden contestar. Y la app te dice cuál de las respuestas es la mejor. Y vos ahí ves que te dan una explicación muy detallada, todo. O sea, hay gente que sabe mucho la que utiliza la app para responderte. Ah, debe ser por eso que no la utilizo yo. No, está bueno, está muy bueno. En lo que sí cada vez, viste que dependen más de inteligencia artificial Sí, y eso que no siempre es algo certero, pero bueno, qué sé yo. el problema de la inteligencia artificial es que muchas veces divaga en las preguntas que uno le hace, responde cualquier cosa. Sí, es cierto, es cierto. Sí, son inteligencias que hasta ahora están desarrolladas más para responderte en una especie de diálogo, y seguramente bastante entrenadas para que vos sigas charlando y gastando aguas de ríos enteros seguramente, antes que darte una información. Eh, Digo, por ejemplo, esto siempre se lo escucho a mis compañeros, es que todas las inteligencias artificiales para lo que es las materias exactas, ujú, matemáticas, físicas, no sirve. mira, es lo Porque que... te da resultados erróneos. Y eso lo hemos comprobado más de una vez. No, qué llamativo. Uno hubiera esperado que sería lo que mejor manejen ellas, ¿no? Porque digo, el resultado de una cuenta de matemática es lo más concreto. No hay mucho divague ahí. Pero no, mira, Ellos sirven más para todo lo que son las humanidades. O sea, claro, para crearte textos, preguntas específicas, claro. pero no para mucho razonamiento. Cosa que tampoco te digo, porque mira, lo que se ve mucho también cuando, bueno, vos querés, por ejemplo, buscar citas, fuentes, cosas así, la mitad de veces te las inventan. O sea, por ejemplo, si vos estás buscando y querés la información, ¿qué dijo tal filósofo sobre tal cosa? ¿Qué dijo Nietzsche sobre la cebolla? Entonces preguntás y te va a tirar dos o tres frases y cuando vos le decís, disculpame, pero acá te equivocaste porque esto en este libro no está, ¿qué te responde la IA? Está bien, tienes razón. ¿Viste? Y te trata de inventar otra respuesta tan falsa como la anterior. Pero bueno, creo que estamos muy ilusionados todos. Es una moda de ahora, pero una moda bastante inútil todavía, la de las IAs. Es que siento que también puede ser por la gran cantidad de gente que la usa. Porque al inicio, cuando la IA recién comenzaba, era muy útil, porque era poca la gente que la conocía.
En cambio, ahora que ya de 20 niños en un curso, 18 la usan, está tan sobresaturada que tira respuestas erróneas. Sí. Sí, así es. Mm. Y vos sabés qué otra respuesta errónea vamos a dar, ¿no? ¿Qué vamos al bloque musical? Al blog Vamos musical. a la música. A ver qué nos tiene preparado el operador. Ya estamos de vuelta acá con La Cortada. Otto. Sí, quería mandar un saludito. Sabés que viniendo para acá venía en un mototaxi. Sí. Bueno, y el pobre hombre que tenía que llevar esta humanidad, Ujú. se le rompe la cadena en la avenida, Pasa, en la avenida dale, Paca. dale. Sí, sí. Bueno, sí. entonces de emergencia tuve que llamar a un remis casi frente a Gendarmería. Sí. Y bueno, me recoge una mujer taxista, y me trae para acá y me pregunta cuál es el dial, seguramente nos estará escuchando, Micaela del móvil 10. Si me estás escuchando te mando un gran saludo, y gracias por traerme, si no Te hubiera salvó, pasado, me te salvó resalvó, literalmente, sí. en serio. Sí. Los domingos, nosotros, bueno, estamos muy contentos con hacer este programa los domingos, pero los domingos es un tema, llegar hasta acá. Bueno, pero, ¿sabes que nosotros, bueno, recién estábamos charlando, yo la verdad que me divertiría muchísimo. Mucha gente hace la broma sobre que la guía nos va a dominar, pero que nos domina una guía que después no sepa hacer cuentas básicas, o que cuando tenga que imponerte una ideología o lo que sea, ni siquiera la pueda conocer bien y te chamulle, sería muy chistoso. Sinceramente sería muy chistoso. Imagínate si la guía votara por nosotros, ¿no? No, yo creo que sean votados. Creo que de alguna forma, no sé, ¿no? Porque se habla mucho de eso, de viste cómo el algoritmo se te va diseñando, o sea, lo que vos ves y por lo tanto de la forma en cómo te informas va siendo armado por un algoritmo. Bueno, si a vos te gusta más Boca, vas a ver siempre publicaciones que dicen que es lo mejor del mundo. Sí. Y así. Entonces, de esa forma, bueno, está bien, podés sentirte seguro, pero también es cierto que capaz que no termines de conocer la otra cara de la moneda, no sé. Vos ¿cómo pensás cómo ves el momento que estamos viviendo, social, político y eso? O sea, es sabido que nosotros estamos en una situación política, social muy complicada, no solamente el país, sino el mundo entero. Ujú. Porque, primero y principal, para mí es un tema de respeto, de que no logramos convivir si vos y yo tenemos ideologías y pensamientos diferentes, siempre queremos estar imponiéndolos. No logramos sacar lo bueno de lo que el otro piensa y lo bueno de lo que uno piensa para formar algo. Siento que también por eso el fanatismo por los partidos políticos no es bueno, porque cada partido político tiene alguna historia mala. Y sí. Porque es como dicen, la política es muy sucia, siempre ha estado manchada de algo. Sí, vos sabés que sí. Igual te digo una cosa, vos ponete a pensar esto. Digo, ¿no? La política, o sea, es la forma en cómo una sociedad se organiza. Sí. Ponele. Así como la medicina es la manera en cómo se cura la gente. Ponele. Digo, ¿no? Definición sencilla. De la misma forma que la medicina no es algo limpio, por ejemplo, una persona que es médico,
va a salvar a mucha gente. Y seguramente en muchos otros casos va a errar diagnóstico. Había un dicho chino que era, no vayas nunca a un médico que no tiene... Bueno, en China supuestamente en alguna época el médico tenía la obligación legal de poner farolitos en la entrada de su consultorio, que era su casa, ¿sí? Y ponía farolitos de acuerdo a cuántas personas habían muerto bajo sus manos, porque no siempre... Entonces imagínate, si tenía muchos farolitos quería decir que había tenido muchas veces fracasos, pero eso también significaba que esa persona por lo menos tenía experiencia. ¿Se entiende? Sí. Si vos llegabas a un médico que no tenía ningún farolito, podías sentirte contento porque ese médico o era perfecto o no sabía nada todavía. Entonces por ahí vos fíjate, ¿no? También nosotros que cuando llega un momento de las elecciones, al que está en gobierno normalmente decimos, pero no servís, mira todos los errores que te mandaste, pero eso de alguna forma es también la experiencia que lo llevó ¿Sí? bueno, por lo menos podría haber estado empezando a aprender. Justo La cuando le verdad llegue el que momento del ñácate. no estoy para nada de acuerdo con lo que estás definiendo, Gustavo. Creo que la pelota fue a un centro y pasó de largo. Yo creo que no es compatible. No es compatible. Yo creo que la política sí, va a estar manchada porque dentro de todo, bueno, Sí, somos humanos. y sí, Somos humanos, pero tampoco una ciencia exacta. y no. Tampoco una ciencia exacta, pero también lo que yo debería decir la política, y la política también es nuestra única herramienta para participar y transformar la sociedad. Y para tratar de convivir y de transformar las dos cosas. ¿Y vos qué te parece, Anto? La política, ¿qué característica debería tener para estar? Porque ausentarnos de la política para transformar las cosas, yo no sé si tendría otra propuesta. Y no, difícil. A ver. O sea, usted, por ejemplo, se refiere a que debería tener la política, ¿no? O sea, para mí, primero que todo, debería tener liderazgo claro, pero no estar sometiendo. Yo a lo que me refiero es que el partido ganador tiene ideologías diferentes a otros partidos, los cuales a lo mejor también tienen mucha gente que los apoya. Ujú. Y está bien, está en el poder, todo. Él debe ser el líder principal. Pero también hay que ponerse a ver, ¿qué propones vos? ¿Qué te proponía tu partido, todo? No es solamente, no, el partido mío es el que sirve, los otros son unos inútiles. No, también hay que pensarlo de todas las maneras. Decir, bueno, lo que él pensaba me gusta, lo podemos aplicar, puede ir con nuestro modelo, le puede hacer bien a la gente. Porque también para mí la política es pensar en la gente. Primero que todo pensar en el pueblo. Que es lo que hoy en día ya no se ve porque el político piensa más que nada para su bolsillo. Es algo Sí, así como Es hacen que son tan lindas las sábanas de algodón egipcio. Algo así, Gustavo, a ver si yo interpreto A ver, bien a ver, lo que ¿por qué dice lado? Antonella, ¿no? Algo así como una suerte de parlamentarismo europeo nórdico, digamos, donde los partidos de la oposición y los partidos oficiales se van construyendo una política de Estado según las propuestas de diferentes partidos. Y tratan. O sea, vos tenés democracias así, ¿no? Donde la idea es que el que gobierna siempre esté controlado por el que perdió. Que el que perdió tenga garantizado ser el segundo. Vos no sos el que perdiste, vos sos el segundo al lado mío. Es interesante. Y cuando funciona. Vos también tenés momentos, por ahí el momento que estamos viviendo, vos sos joven y tu primera experiencia política, yo creo que ya viendo y ya cerca de vos, ya no te falta mucho para votar, pero es un momento raro de nuestro país. Sí, nuestro país es rarísimo, está bien, tenemos que asumirlo, somos un país rarito, pero no tan raro como lo que vemos ahora. Es especial. Y también tenés un gobierno, lo que vos recién decías, ¿no? ¿Cómo es esto de tratar de hacer todo como yo quiero? Todo acá se hace como yo quiero y cuando yo quiero y porque yo lo dije. Pero también hay que tener en cuenta que este partido que gobierna ahora llegó con la idea de yo llegué a cambiarlo todo. No siempre. Imagínate que un día llegás a...
bueno, estás en tu casa y llega alguien en tu familia y dice, bueno, ahora decidí, vamos a romper toda la casa que hay, vamos a hacer una casa de nuevo y va a ser perfecta y hermosa. Puede funcionar, pero aunque funcione va a ser un momento raro, ¿viste? Tener que sacar el techo de todas las piezas, romper todas las paredes para hacer paredes nuevas y más bonitas, que va a ser un momento terrible, va a ser un momento terrible. Mínimo te vas a mojar. Pero también estaba la idea de que convenció a medio país de que valía la pena, de que iba a ser hermoso, que iba a ser perfecto. Y igual hay que ver, hay que ver, no sé. Pero quisiéramos todos sí vivir en un mundo un poquito más racional, ¿no? Un poquito más tranqui, donde charlemos. Este, Mira, de lo que dijo Gustavo, ¿a vos qué te parece este momento que está pasando Argentina desde tu óptica? Porque sí, como dijo él, es un gobierno que vino diciendo que iba a cambiar todo en una suerte, entre comillas, de revolución, porque si bien la revolución es otra cosa, pero sí. bueno, ¿cómo la ves ahora? Em, Cuando pasan este tipo de cosas es normal que el país entre en un momento difícil, económico, social, se ve muy afectado y es muy curioso ver polos completamente opuestos. O sea, Mm, gente decir que estamos muy bien, gente decir que estamos muy mal, porque este tipo de cambios traen una polarización muy grande del país, que cada uno elige estar o muy a favor o muy en contra. Es muy difícil ver a alguien replantear y decir, a ver, está haciendo estas cosas bien, pero estas otras no. Estas otras que las saque porque no está sirviendo para nada, más bien nos está perjudicando. sí, también está el problema. Mira, por ejemplo, nosotros venimos, yo me acuerdo, ¿no? Bueno, vos sos joven, pero hasta hace unos años las discusiones eran más de tipo ideológico. Por ejemplo, qué sé yo, que las mujeres digan queremos tener más derechos y que hayan otras personas que digan no, no me gusta. Pero me refiero a que era casi ideológico. eh, ¿Viste? Por una cuestión, si vos querés moral o ética, como lo quieras llamar, ¿no? Ahora lo que tenemos por ahí, qué sé yo, cuando un jubilado dice no me alcanza para comprar medicamentos, por ahí él sí ya está luchando de verdad contra las cuerdas, con la espalda contra un precipicio. Por ahí eso es lo más peligroso. Digo, en su momento las discusiones ideológicas, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos conservador, si sos progresista, si sos religioso, si no lo sos, también eran antipáticas, eran chocantes. Ver gente discutiendo por cosas que no tendríamos que discutir, cada quien que piense como... Pero estas discusiones, ya por estas situaciones, estas luchas ya que por ahí hay, son un poquito más serias en ese sentido. Porque te afecta la vida, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí, la verdad que... Vos sabés, Anto, nosotros somos de aquí, Gustavo de Mosconi, igual que vos naciste en Mosconi. No nací en Tartagal. En Mirá, Tartagal, soy de Tartagal y estás viviendo en Mosconi. Bueno, somos de la zona. Como somos hijos de nuestra tierra, seguramente tenés una visión de nuestra zona, de nuestro Tartagal, de nuestro Mosconi, que no estamos atravesando una situación fácil, que tuvimos un pasado donde estamos un poco más estables, que bueno, que nosotros la hemos vivido cuando éramos adolescentes. Vos naciste ya directamente en una época en que estábamos en crisis. Como me diría mi abuelo también, no, pero vos naciste en una época donde yo sí estaba mejor en esa época. Bueno, son cosas que pasan. ¿Y cómo analizas nuestro presente, digamos? ¿Cómo la ves acá? Em, Primero y principal, la devaluación económica que afectó a todo el país, que en especial suele afectar a los pueblos más que nada. Muchas veces en las ciudades uno no lo siente tanto, porque fuera de broma en las ciudades uno puede encontrar más oportunidades, puede encontrar otra manera de rebuscársela. En cambio en los pueblos es más difícil. En especial nosotros que formamos una gran dependencia de lo que fue YPF, que por lo menos en nuestro caso, en nuestra institución tenemos muy marcado lo que fue YPF, porque YPF fundó la escuela. claro.
Y siempre se nos habla de todo lo que hizo YPF, por no solamente por nosotros, sino por toda la educación técnica del norte, por el norte en sí, porque nosotros somos una zona con muchos yacimientos petrolíficos. Entonces, esa era nuestra mayor fuente de ingresos. Y hoy en día que ya no hay una empresa como YPF trabajando, todo, hay menos gente que puede encontrar trabajo, hay menos oportunidades y terminan recurriendo a irse a otras provincias e incluso inmigrando a otros países. Sí, sí es cierto eso. Así que se sigue todavía valorando, recordando, por lo menos en la escuela técnica, lo que era YPF y todo eso. Mira, Sí. está bueno, está bueno. Sí es cierto, marcó la historia. Y bueno, después también te vas a encontrar otras personas que te van a decir que el creador de las escuelas técnicas, iba a sonar la marchita peronista por ahí, pero eso es cierto, pero, No, sí. pero es objetivo. No, eso pasa. Nosotros, eso nos pasó un día en el curso con nuestro profesor de lengua. Uno de mis amigos es libertario a matar. Claro, Y claro, claro. otro de claro. mis amigos, ellos dos son mejores amigos, es kirchnerista a morir. Y estaban peleando por el tema de la cantidad de presupuesto que se le había reducido a las escuelas técnicas. Claro. Y lo escucha nuestro profesor de lengua. Y nuestro profesor de lengua lo mira al que es libertario. ¿Y vos qué haces acá? ¿Por qué estás estudiando acá entonces? No, pero es una macana. O sea, sí, dale. Pero sí, se hizo. Hay muchas cosas que se hicieron y se están. Bueno, la macana es que digo, ¿no? Valorás lo que tenés. Al mismo tiempo, si te das cuenta de que eso es tan frágil que se perdió en algún momento, también te das cuenta. Digo, ¿no? Uno dice que orgulloso, lo hicimos nosotros, campeón del mundo, ¿viste? Ya he creído que era Messi, ¿viste? Soy San Martín, lo hice yo, parece casi como si estuviera diciendo. Pero al mismo tiempo llegan momentos de crisis en que se te escapa todo lo que parecía sólido y desaparece. Y era bello, perfecto, no era perfecto, pero dale, lo disfrutabas y se te... También, digo, ¿no? Por ahí se dice de que las sociedades cuando son ricas, muy ricas, tienen muchos recursos, está el riesgo de que no terminan de valorarlo. Hasta que lo pierden. Hasta que lo pierden. Por ahí, capaz que un poco también nos pasa eso. Y es una macana porque tendría que llegar el momento en que aprendiésemos que tenemos que cuidar un poco más lo que construimos. Y no está llegando ese momento todavía. Y falta bastante. Falta bastante. Falta bastante. Escúchame, vos que decías, bueno, está bien, está siendo afectada por la crisis tu escuela también, por la crisis, por los recortes. No hay plata. Pero al mismo tiempo, ustedes conservan también una forma de trabajo que es casi, que está bueno, que es mucho mejor que, digo, es más pesado, pero al mismo tiempo te forma más que otras escuelas. Sí, justamente nosotros siempre nos han educado con que las escuelas técnicas se las forma en 1899, no sería la primera, Ujú. con la idea de tener menos dependencia internacional, que se puedan producir más cosas en el propio país. Y además porque uno ve, van chicos muy humildes, los cuales lamentablemente no tienen la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, al salir con un buen título secundario, les da la posibilidad de poder desempeñarse de esa manera. Y además que saben hacer diferentes trabajos de herrería, carpintería, electricidad, etcétera. Totalmente. Sí, 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 te forma. Tener la oportunidad de que te puedas formar directamente para trabajar hoy es, digo, está bien, estamos en un país que cada vez más hay menos trabajo industrial. Sí, es Formal. parte formal Formal. formal tampoco, Sí, sí, sí. pero bueno, aprovechar y formarte, está buenísimo. Está buenísimo, sí. Mira, vamos a llegar casi al final de la entrevista. Yo voy a hacer una propuesta. ¿Sí? La cerramos con algunas últimas palabras de Anto, unos saluditos, o le demos un empujoncito más si ella quiere seguir hablando. Usted elige, doña Anto. ¿Saluditos o algo más que quieras dar, algún mensaje, algo? Em,
sobre este tema que estábamos hablando de política, Sí. justamente me hizo acordar de un proyecto que estamos trabajando con nuestro profesor de lengua, que es un proyecto sobre la discriminación lingüística. Ah, qué interesante. Interesante. Porque ¿quiénes son los que más sufren sobre la discriminación lingüística en todo este territorio? Son los pueblos originarios, Mm, ya que nosotros discriminamos su lengua, su acento, su forma de hablar, porque ellos al ser bilingües, obviamente les va a costar un poco hablar el español, porque lo tienen que aprender en concordancia con su idioma madre, que puede ser el wichí principalmente, porque es el más abundante acá en el departamento, pero también puede ser el toba, el guaraní, etcétera. En la secundaria es difícil que tengan un docente que pueda explicarles a ellos entendiendo su propia lengua. Es una macana. Justamente este proyecto el profe ya lo realizó Ujú. hace unos 4 años aproximadamente y ganaron a nivel nacional. Perfecto. Y nuestra idea, volviendo nuevamente al proyecto, o sea, aparte de ganarlo todo a nivel nacional, también es poder generar un cambio real. ¿Por qué? Porque los políticos, que son los principales que tendrían que hacer que se cumplan los derechos que tienen los pueblos originarios, porque lo más triste es que no existen esos derechos, sino que no se cumplen. En nuestra Mm. Constitución, en su artículo 75, inciso 17, nos habla que ellos tienen derecho, primero, a usar su idioma natal en cualquier ámbito público o privado. Y además, en la educación principalmente. Porque nosotros, quien nos forma es la institución educativa. Ellos tendrían derecho a tener una educación bilingüe intercultural, donde ambas culturas, la de nosotros los criollos y la de ellos, puedan convivir en paz, sin necesidad de estar imponiéndosela unos a otros. Mm, muy de acuerdo. Y que no solamente ellos tengan que aprender nuestro idioma, sino que nosotros también lo tengamos que hacer. Porque es muy curioso cómo nosotros, dependiendo el idioma, valorizamos o desvalorizamos a una persona. Ujú. Esto nos damos cuenta cuando comparamos, por ejemplo, a un hablante de los pueblos originarios con un hablante anglosajón. Ujú. Cómo a uno lo veneramos, decimos que es lo mejor, todo. En cambio al otro lo vemos como una persona inculta, sin educación, etcétera. Sí. ¿Y pero qué tareas van a llevar a cabo? ¿Cómo van a trabajar para acercar un poquito, hacer un poquito de justicia, digamos? Nosotros tenemos planeado ahora, ya en Mosconi ha ido muchas veces eh, la municipalidad a escuchar todo, pero nosotros, eh, uno cuando pasa a la estación de servicio, por ahí de la estancia de los Mircos, hay eh, una comunidad. A nosotros, ¿qué es lo que nos gustaría? Es ir a ellos y hablar también directamente con ellos, porque hasta ahora nosotros hemos hablado con los criollos, como nosotros, pero también hablar con ellos, porque ellos se sienten desvalorizados también. Ellos deciden muchas veces no educarse, no enseñar a su hijo su idioma madre, porque saben que van a sufrir burlas. Sí. Que esta es una de las mayores críticas que hacemos. Primero, uno se da cuenta de la discriminación cuando ve dónde están ubicados los pueblos originarios, que atrás de la ruta, apartados siempre del pueblo. Ellos tienen solamente escuelas primarias, porque el gobierno no ve necesario que ellos tengan educación secundaria, y ni mucho menos hablamos ya de la universidad, eso ya es algo que pasa en miles. Ujú. Y esto se debe principalmente a nuestra formación del Estado Nacional. Nosotros que llamamos el padre de la educación, Sarmiento, él era alguien muy racista, xenofóbico, a los pueblos originarios no los quería ni a 40 metros de él más o menos. Sí. Él justamente, uno de los comentarios que más hacía, es que ellos eran ciudadanos de segunda clase. Ellos eran más útiles muertos que vivos. Bueno, y con respecto a los gauchos, también te Era digo, lo mismo también. bueno, por lo menos tuvimos la educación pública y universal. Claro. O sea, digo, ¿no? Sí, es cierto.
y no era solamente cómo pensaba, sino que era gente, bueno, su partido, los unitarios, cumplieron en todo lo posible sus ideas, no es que la pensaban solamente, no, lo hacían, si podían exterminarte una etnia y matarte gaucho, lo hacían contentos, te digo. Justamente ellos cerraron durante un tiempo la Universidad de Córdoba, porque la Universidad de Córdoba tenía un pensamiento diferente al de ellos, y para ellos era, vos pensás diferente a nosotros, Claro. Si no te matamos, raspando pasa. Claro. Sí, es cierto. Sí, es el país en que estamos. Y está bueno que desde joven, y conforme lo vas viendo, lo vas conociendo, pues por ahí son cosas que te sorprenden. Nosotros también nos pasó. Pero ir tratando de hacer algo para mejorarlo es importantísimo. Sí. Ya vamos terminando el bloque. Sí. ¿Nos despedimos aquí o continuamos? ¿Qué dice usted? Bueno, por pronto tenemos que ir al corte. Nosotros, pues sabés que estabas hablando vos de Sarmiento, nosotros tenemos el segundo bloque ahora, vamos a hablar sobre... Martina Chapanay, no diga Chapadmalal como me lo dijo, ¿no? A mí me divierte mucho porque fue una mujer soldado federal, por supuesto que pasó la historia como una supuesta bandolera, por supuesto, inclusive cuesta bastante conseguir fuentes históricas para reconstruir su vida. Pero bueno, fue justamente una persona, una mujer que luchó y que luchó bien, te digo, o sea, se la bancaba mucho ella. Así que está bueno porque hablando de Sarmiento y hablando de lo importante que es hacer un poco de justicia, traer un poco de equidad a nuestro país, está hermoso que cómo se van conjugando estos temas, digamos. Bueno, entonces vamos para el segundo bloque, entonces que nos acompañe Antonella, Sí, ¿te animas? ¿te Bueno, animás? Dale. Vamos para el segundo bloque entonces. Bien. Ya estamos de vuelta en La Cortada. Disculpen la pausa, disculpen el bache, pero es que el mate está muy rico, muy necesario, tomando en cuenta de que es invierno. O sea, digo, ¿no? Buscando excusas para una adicción, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Sí, Anto, tenés saludos de Ceci Guti. Sí, es mi tía, justamente. Tu tía, ajá. Y de Bien. Gutiérrez Lautaro. Primo mío, justamente. Primo mío, te están escuchando. Bueno, saludos a ellos también. Sí. Bueno, vos sabés que nosotros teníamos pensado este segundo bloque dedicarlo a una luchadora argentina, a Martina Carapachay. No, Chapanay. o sea que habíamos hecho casi un chiste interno entre nosotros porque es muy chistoso. Martina Chapanay, bueno, para empezar, nadie sabe bien de dónde viene su nombre. Se piensa que el padre era un cacique huarpe, dicen algunos. Otros dicen que era un originario chaqueño que había llegado refugiado hasta la zona de Cuyo, ahí entre San Juan y Mendoza. En esa época no había casi fronteras, así que... Pero es muy chistoso porque Chapanay, o sea, muy fácil confundirse cuando googleás y buscas la información y poner una palabra parecida, poner que no sé... Sí, nosotros tuvimos varios minutos buscando como Carapachay
y no la Y encontrábamos qué nunca. bueno que es para una persona que vivió buena parte de su vida. La parte, mientras no se estaba liberando de la patria, estaba escapando porque la perseguían, partidas diferentes, los realistas, los unitarios, bla, bla, bla. Qué interesante que es tener un nombre casi anónimo. Te sirve. Vos sabés, Anto, que estábamos hablando fuera de micrófono, la época esta de Argentina, siglo XIX, mediados del siglo XIX, estoy hablando a principios, bueno, 1850, una época muy convulsiva, bueno, como lo fue los inicios de la historia de Argentina, hasta después terminar la guerra con el Paraguay, que hubo levantamientos varios. Esos contenidos ustedes lo ven fundamentalmente, me estabas diciendo, en la primaria. Sí. En la primaria. ¿Y en la secundaria los has visto un poquito o no? Nosotros en la primaria estuvimos trabajando primeramente con los imperios de los pueblos originarios antiguos, o sea, los incas, los aztecas, los mayas, y ahora estaríamos trabajando con la civilización en el inicio del feudalismo en Europa, la burguesía, toda esa rama es lo que estaríamos trabajando nosotros. O sea, todo lo que es la historia argentina, por así decirlo, más reciente, no la trabajamos nosotros. O sea, nosotros trabajamos... Todavía. Capaz que después, con suerte, en tercero. Quizás, porque ya cuando nosotros empezamos lo que se llama tercero o primero del ciclo superior, el ciclo ya orientado donde la mayoría de materias se convierten en materias específicas de escuelas técnicas. Entonces ya Claro. todas las ciencias sociales son muy dejadas de lado. Claro, lo ves más por arribita. Sí, Bueno, te digo una cosa, vos tenés una ventaja ahora que es el internet. O sea, digo, tenés una ventana a la información que antes directamente no había. Antes te querías informarte de algo, con suerte podías consultar un diccionario, a menos que tuvieses una casa con una hermosa biblioteca que no era tan común. Entonces me digo que la chance por lo menos en teoría de informarse. Después la calidad con que uno puede informarse, eso es ya es, otro tema. ya es una lotería, está bien. Pero por lo menos la chance esa está, un poco. Pero bueno, nosotros, ¿sabes qué? Es un país raro el nuestro. ¿Sabes que hace poco estaba escuchando una chica que hablaba de música y decía lo siguiente, ella es estudiante de música, ¿no? Universitaria. Y ella decía que es llamativo que cuando uno estudia como materia en la universidad, que ella hablaba desde ese escalón, digamos, de la formación, cuando uno estudia la música, uno sabe que va a empezar a ver europeos, Beethoven, Mozart, etcétera. Y después de eso ves las músicas. Ponele música brasilera, música americana, música africana, música asiática, ponele, ¿sí? ¿A qué se refería ella? Que siempre se piensa que lo universal, que lo que es común a todos nosotros es lo europeo. Y después, nuestra historia, por ejemplo, la Argentina, ya no es universal. Y eso es llamativo porque nosotros también teníamos música en el pasado, solamente que la vemos como algo menos importante y menos central, menos relevante, menos importante Sí. que lo que hacían en Europa en esa misma época. Y bueno, nos perdemos con eso un poco la chance de poder ver más en profundidad y valorar un poquito más lo propio, nuestra forma como nos fuimos construyendo para llegar a ser lo que somos hoy en día. Tenés saludos de Marcelo Gutiérrez desde San Juan. Gracias. Mirá. ¿Quién es? Es mi tío también. Ah, tío, desde Sí. la provincia de San Juan. Sí, ¿De qué ciudad? ¿De la capital? sí. Mira, vos, qué bien, ¿eh? Buenísimo. Una provincia que no conozco, Gustavo. Sí. ¿Vos Yo conocés tampoco. alguna vez? ¿Viste? No fui. Sí, me dijeron que el clima de la capital es parecido al de Tartagal. Este, pero es desértico. Tenés mucho Así me dijeron. mucho desierto. Seguramente cuando no hay agua. Cuando falta el agua debe ser más o menos lo mismo. No, digo. Sí. Y vos tenés en cuenta los inviernos cuyanos, yo creo que es una cosa que te resetea la vida. O sea, ¿viste? Bueno, pero tenés la zona de los llanos, de los llanos riojanos, donde era Facundo, por ejemplo.
de los llanos sanjuaninos, donde era Martina, Sí, que tienen temperaturas muy altas en verano, claro, muy altas. claro, De la más alta del país solamente le estamos ganando el litoral y nosotros, el norte del litoral. claro. Así. Y de esa época conflictiva en Argentina, así, ¿vos tenés algún pensamiento, alguna valoración al respecto? Mm, Principalmente que los unicitarios nunca estuvieron bien en nada de lo que dijeron. Los unitarios. Sí. Sí, 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 sí. Porque Em, Porque es algo que uno cuando le pregunta a gentes mayores siempre se lo va a decir, es que Buenos Aires lamentablemente produce muy poco. A comparación de lo que producen las otras provincias del interior, no produce nada, pero siempre todo va hacia Buenos Aires, porque aunque digan que nosotros tenemos un gobierno federal, realmente no lo tenemos, Mm, porque todos los beneficios, los productos finalizados, todo se lo lleva a Buenos Aires, está todo muy centralizado en Buenos Aires, que en cambio si fuéramos un país federal, cada provincia se haría cargo de lo suyo. O sea, las provincias que producen lo que es la carne vacuna se harían cargo de eso. Los que producen quizás frutas se harían cargo ellos. El vino, también cada provincia por su cuenta, pero no, todo se lo lleva a Buenos Aires y acá llegan las obras. la industrialización sí. frustrada, el país diseñado por la generación de los 80, Mm, que todo se concentraba ahí. Miremos el mapa del ferrocarril, que en esa época estaba como una gran araña ahí, que tiene una cabeza de punta, de un país macrocefálico. igual te digo, por lo menos en una época teníamos los ferrocarriles. Nosotros con esa capacidad argentina que tenemos, bueno, antes, hasta hace unos años, podíamos quejarnos, qué injusto como diseñaron los ferrocarriles. Ahora ni siquiera hay ferrocarriles. Este, pero sí te digo, hay una cosa, ¿no? Hay una cosa que es llamativa. Esa estructura que si todo va al centro, todo va por algo. O sea, si fuera solamente porque digo, la gente, toda la gente en Capital desease dormir en esas sábanas al Adorni con algodón egipcio, dale, te lo podría entender y podríamos discutir con esa persona, disculpame, comprate una sábana, mirá, yo acá vi en Bolivia las Casatex, que son de microfibra, Que y están a son, mejor precio. que están a mejor precio, y las hacen chinos, seguramente chinos esclavizados en fábricas con cientos de miles de personas trabajando ahí, pero por lo menos son baratas, digo, pensalo. Pero vos sabés que no, porque el problema está que todo llega allá y también se va. Ellos por ahí cumplen ese rol portero, ¿viste? Bueno, que aprovechan que están cerca del puerto, pero un país que vive dependiendo de un puerto se parece mucho a una colonia. Y eso es llamativo porque nosotros estamos re cerca del 9 de julio y decimos que es raro nuestro país. Y si pensásemos en algún momento que quizás no cumplimos todas las tareas de nuestra independencia y nuestro país sigue funcionando como una colonia, donde lo que sea que tengas de bueno, sea petróleo, bueno, que bueno, tenemos petróleo, tenemos gas, bueno, está bien, lo regalamos para afuera. O sea, es casi como si en nuestra cabeza siguiéramos siendo colonia, aunque podríamos haberlo dejado de ser ya en 1810. Yo imagino que San Martín cuando estaba en Francia abriría los diarios todas las mañanas y diría, pero mirá lo que han hecho, pero cómo no se avivan. Y seguimos en la misma, ¿viste? Seguimos todavía sin terminar de avivarnos. Y seguimos siendo bastante colonia. ¿Qué vamos a hacer? Vos sabés, Anto, que siguiendo con lo que estabas diciendo, eh, hay una frase, ya estoy hablando del principio del siglo XX, seguramente la conoces. Cuando se hablaba sobre industrialización o la agricultura, un legislador, que no recuerdo bien el nombre ahora, dijo que la industria argentina eran 4 remendones, que teníamos que ser un país agroexportador. ¿Por dónde pasaban las exportaciones? Por supuesto, en los puertos de Buenos Aires. Sí. ¿A vos qué te parece el tema de la discusión entre que el país industrializado, que deberíamos tener nuestras regiones, como que vos dijiste que se tiene que basar en nuestra producción, o todo ir para Buenos Aires para ser exportado? No, o sea, para mí, obviamente por un tema económico, habría una parte que tendría que ser exportada para que el país pueda ganar dinero.
Pero una buena parte también se tendría que quedar acá para poder ayudar al país, no que todos se lo lleven a otros países. Porque esto es lo que se habla mucho, es que los países más ricos del mundo, cuando uno ve su PIB promedio y todo, son países que no producen nada. Pero de países tercermundistas como lo que es Latinoamérica, África, se llevan todo y por eso a ellos les va tan bien. Y nosotros no sabemos aprovechar todos los recursos que tenemos. Nosotros podemos ser, como dicen, una gran potencia, que ya se lo fue, pero por mala organización que hay, que siempre lo que es la política ve el bien económico de ellos, porque esa plata que ingresa de las exportaciones muchas veces no llega a las provincias, a nada, se lo termina llevando el político y no ven que a lo mejor se podrían cómo llevar una cierta cantidad, haciendo que, bueno, llega a Buenos Aires, a ver, tenemos cobre, tenemos gas, tenemos petróleo, lo retribuimos entre todas las provincias y que ellas puedan, con esa cantidad, eh, o sea, extenderlo alrededor de todo el territorio, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, el territorio de cada provincia. O sea, uno no puede mandar la misma cantidad para Córdoba que para la Tierra del Fuego, no se puede. No, bueno, federalismo, pero bien entendido, está bueno eso, está lindo. Lo que sí te digo, por cómo estamos nosotros, por ahí es una gran macana, es un gran problema que estas cosas que podrían discutirse, que suenan lógicas porque lo son, sin embargo, por ejemplo, mira, en nuestro país por constitución, los bienes que están en el subsuelo pertenecen a las provincias. Eso ya sería una ayuda, porque el hecho de que sean patrimonio de las provincias tendría que servir para que no todo termine dominado no todo se vaya. Sí. Pero también tenés problemas, qué sé yo. Ahora quizás hay cosas, es más fácil que tu patrimonio se lo quede una empresa extranjera, que te instale una ciudad entera, como se está planificando ahora en Cuyo justamente. Por ahí te plantan una ciudad, te construyen una ciudad entera artificial con gente que va a estar los años que se explote y después queda todo abandonado, ya sin el bien que querías explotar. Ya está, se lo llevaron, no existe. Y es impresionante que somos un país tan rico y al mismo tiempo tan débil para soportar cosas que, digo, serían cuestión de supervivencia. Digo, no te vas a dejar robar lo único que tenés. Bueno, sí, te lo vas a dejar robar. Bueno, ya siendo casi las 25, dos mensajes más de tu tío. Ay, Qué lindo. El clima de San Juan es árido, como buen vino tinto, dice. Está muy bien, creo que es justa la comparación. Y otro mensaje que te manda tu tío, Marcelo Gutiérrez: esperamos la visita de Antonella a sus papás y abuela. ay, Claramente. Claramente. Seguramente vas a ser bien agasajada ya, en la tierra de Martina Chapanagis. Bueno, Bueno, Yeah. le dejamos a Anto dar su despedida, pero sus claro. saludos, si quiere mandar saludos a tus personas conocidas, tus amigos, y a un mensaje final. Siento que mensaje ante cualquier cosa sería que el fanatismo que le tengamos a algo no nos nuble la conciencia, que no está bien ser fanático de algo porque nos polarizamos tanto que nos olvidamos que todo tiene sus defectos. Y bueno, ya pasando a lo que usted decía de los saludos, bueno, principalmente para toda mi familia, porque yo sabía que me iban a estar viendo eso. Claramente. Desde el viernes estaba mi papá mandando el link del grupo de la familia. Yo como no. O sea, tanto para los Gutiérrez, que son los que me están viendo principalmente. Y bueno, después los Verdún, bueno, han sido un poco más ausentes, pero normalmente suele ser así la familia paterna. Y una última pregunta, digo, más o menos antes que te vaya. Verdún, batalla de la Primera Guerra Mundial, ¿tenés algún origen francés? Lo que pasa es que nosotros de la familia
de mi papá no conocemos nada porque mi abuelo llega acá, a Pocitos, llega el Tartagal, Pocitos, a trabajar en una empresa con unos primos. Y él jamás habló de su familia. Él sabe, mi papá, de que tenía muchos parientes en todo el litoral, los cuales lo buscaron, pero para ese momento mi abuelo estaba muerto. Pero él nunca habló quién fueron sus padres. Mi papá tiene el recuerdo de muy chiquitito haber visto una foto, pero lo único que él sabía es que les costaba el español, fue lo único que le dijo mi abuelo. Y de ahí no sabe nada más, de sus abuelos, de nadie de la familia. Porque nosotros lo que creemos es que los Verdún eran una familia de mujeres, porque casi todos los parientes de mi papá no llevan el apellido Verdún. O sea que se fue perdiendo de generación en generación el apellido. Claro, 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 claro. Sí, como me pasa a mi familia materna. Está perdiendo el apellido. Pero mira qué país raro que somos, ¿no? País de inmigrantes. Pero esas historias de abuelos o bisabuelos que llegaron acá y que no contaban nada, en muchos casos la gente que venía de Europa, que venía traumatizadísima. También la misma gente que llegaba de otras partes del país, que qué sé yo, que por ahí te hablaban un idioma, puedo hacer otro que hablaba de las lenguas originarias, que por ejemplo tenías el bisabuelo que hablaba guaraní pero ya no lo enseñó. Es llamativo porque es como que se fue juntando mucha gente pero que venía de traumas terribles. Y digo, después podemos ver lo que salió, pero que una persona que viene con esa mochila terrible de cosas de las que no se anima a hablar, al mismo tiempo sea capaz de reconstruir su vida y ayudar a hacer un país, no es poco. Es un sacrificio terrible, digo. Así es. Antonella, si alguna vez querés volver al programa, prepara algún tema, tenés el espacio abierto, Claro. serás bienvenida aquí, ¿no? Bueno, nosotros vamos a nuestra pausa habitual de música. Sí, suerte con las matemáticas, Antonella. Suerte con las gracias. matemáticas que estaremos informándonos de tu progreso en las Olimpiadas. No sé. Vamos a algo de rock nacional.